Gracias, Padre, por tu palabra y te ponemos este tiempo en tus manos para que tú nos hables a través de ella, Señor, que nos llenes con tu espíritu y que nos guíes, Señor, por la senda de justicia, Padre. Ayúdanos a que al salir de este lugar podamos poner por obra todo aquello que nos hayas enseñado y prepara nuestras mentes, nuestros corazones, mi Dios, para recibir tu palabra y que cada uno de nosotros sea esa buena tierra donde la semilla, Señor, pues produzca frutos al 100%, Señor. Gracias por cada hermano y hermana que has traído en este día. Bendice sus vidas al igual que la vida de sus familias. En el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, por favor. Estamos recorriendo Lucas y estamos viendo de que cada vez hay un reto nuevo, digamos. Hasta este punto que habíamos visto la semana anterior, ya habíamos visto un Jesús que pasó por primeramente el bautismo, luego el ayuno, luego comenzó a enseñar, luego comenzó a sanar y también pues comenzó a llamar discípulos. Y ahora vamos a ver un nuevo llamado de Jesús a otro de sus discípulos, y en este caso es Mateo justamente. Y vamos a leer desde el verso 27 y 28, el nombre de la prédica de hoy es Ven y sígueme, y ese realmente va a ser, creo yo, el énfasis que Dios pone en nuestras vidas. Veamos el versos 27 y 28 de Lucas 5. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Vimos en porciones anteriores de que cuando hubo esta famosa pesca milagrosa, recuerda usted, en este mismo evangelio, más atrás, cuando Pedro y los demás estaba Pedro, estaba Jacobo, estaba Juan, Jesús estaba enseñando, ellos no habían pescado nada, pero en el momento que Jesús les dice, vuelvan a echar la red, ellos lo echaron, las dos barcas se llenaron, y cuando estaban en el mejor momento, cuando tenían más peces, cuando económicamente estaban mejor, Jesús les dijo, síganme. Y ellos, ¿qué hicieron? Dice la Biblia que dejaron todo y le siguieron. Y ahora tenemos en este caso a un hombre diferente. Este es uno llamado Leví, que también es Mateo, ¿no? El uno es un nombre hebreo, el otro es un nombre griego. Y en este caso, este era un hombre muy diferente a los anteriores. Los anteriores eran pescadores, pero Leví era un tipo que era cobrador de impuestos. Y esto es especial porque los judíos odiaban a los cobradores de impuestos. Los consideraban traidores. ¿Por qué? Porque eran judíos que trabajaban para el reino de Roma, cobrándoles impuestos a su propia gente. Y no solamente por eso, sino que el cobrador de impuestos tenía una característica. Si tenía que dar, se me ocurre, pongámosle un número, por tal impuesto $10 al gobierno romano, ellos podían cobrar 50, se guardaban 40 y le daban 10 al imperio romano. Entonces ellos se hacían ricos con este cargo. Eran personas odiadas, no solamente por trabajar para el gobierno de Roma, sino también porque a su propio pueblo le sacaban más dinero del que es debido. Los consideraban extorsionadores por esa razón, porque cobraban en exceso. Y no era fácil ser cobrador de impuestos, era como una pugna muy grande, ¿no? Usted sabe, usted es un negocio redondo, ¿no? Un negocio muy grande donde la gente ganaba mucho dinero. Entonces, los que concursaban por esto no era algo fácil. Había muchas coimas de por medio, había mucha cosa como la que hoy vemos, ¿no? Usted paga un dinero para que le den un puesto. En este tiempo era algo similar. Y los romanos, pues, también ganaban de eso. Tenían seguro el impuesto y al mismo tiempo pues siempre estaban llenos de cobradores de impuestos, y por esta razón era que eran odiados. Entonces Leví o Mateo era un hombre judío odiado. A diferencia de Pedro, de Jacobo y de Juan, que eran pescadores, y un pescador pues no es odiado por nadie, porque en realidad es que usted puede ir a él y comprar la comida, su sustento diario. Pero en este caso era diferente. Incluso un hombre llamado Berkeley, que es un estudioso de todo esto, decía que era tan difícil o casi imposible encontrar un recaudador de impuestos honesto, y de que una vez en su vida él había visto un monumento a un recaudador de impuestos honesto. Lo que quiere decir es que era tan imposible encontrarlo que cuando encontraron a un tipo honesto, le hicieron un monumento. Ahora, imagínense cómo vivimos hoy, ¿no? Hoy también vivimos cosas similares. Es como decir, ¿dónde encontramos un político honesto? Al menos en nuestro país, ¿no? No digo que todos los políticos son así, pero es muy complicado poderlo encontrar. Por eso es que como iglesia nosotros también necesitamos entender a quién vamos a elegir.
¿Cuál es nuestra corriente? Más que nada por nuestros principios. Pero volvamos. Entonces, este hombre odiado por todos es cuando Jesús le dice esta palabra: sígueme. ¿Usted llamaría para que le ayude a una persona que todo el mundo le odia? Es complicado, ¿no? Rodearse de alguien que todos los demás odian ponía en aprietos a Jesús hasta cierto punto. Pero Jesús no estaba mirando esas cosas. Cuando dice de que sígueme, hay una cosa muy interesante en todo lo que esta palabra significa. Y además de sígueme, el resultado de este llamado de Mateo, sin pensarlo 2 veces, fue lo mismo que los anteriores discípulos que vimos. Dejándolo todo, lo siguieron. Pero había una diferencia entre lo dejarlo todo de Pedro y el dejarlo todo de Mateo. ¿Cuál era la diferencia? Los pescadores eran personas económicamente pobres, pero los recaudadores de impuestos eran muy ricos. No eran personas pobres, al contrario, tenían demasiado dinero. Y para Mateo era más difícil económicamente hablando dejarlo todo. Entonces, eso nos pone de que a pesar de que este hombre era un odiado por todos, él no estaba pegado a las cosas materiales en ese momento. Cuando lo vio a Jesús, cuando escuchó la palabra de Jesús diciendo, ven y sígueme, él decidió dejar a un lado todo lo material. Y eso nos enseña también a nosotros, ¿qué está primero para nuestra vida? Si está primero lo material o si está primero lo espiritual. Y es importante saberlo porque más adelante vamos a ver que un joven rico también dice, Señor, yo te quiero servir, pero el resultado no fue el mismo. Debemos entender eso. El llamado que Jesús nos hace implica dejarlo todo. Y ese dejarlo todo incluye también a veces incluso nuestra seguridad económica, por decirlo de alguna manera. Paralelamente estamos avanzando con el libro de Génesis en YouTube. Y es interesante porque justo también en este momento lo que nos toca ver es el llamado de Dios a Abraham, un hombre que también era próspero, era rico, pero que también decidió dejarlo todo e irse a un lugar que ni siquiera sabía todavía dónde era cuando Dios le llama. ¿Qué significa esta palabra sígueme? Vamos a encontrar lo siguiente para encontrar un poquito más de referencias. En Mateo 19:21 dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Hay un prerequisito que puso Jesús a este hombre. Le dice, todo lo que has hecho está bien, pero tienes que vender todo lo que tienes. ¿Por qué? Porque necesitaba entender dónde estaba su corazón. Si su corazón estaba realmente en seguir a Dios o si su corazón estaba en las cosas materiales. A diferencia de Mateo, Mateo dejó todo lo material para seguir a Cristo. En Juan 1:43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Otra invitación también de Jesús a otro hombre que también sería su discípulo, que también aceptó, llamado Felipe. ¿Y qué significa sígueme? La palabra en el griego es akoluteo y eso viene de otra palabra que significa camino. Y la expresión tiene que ver con invitar a alguien por andar en el mismo camino. Es decir, tú vas a caminar por el mismo lugar donde yo voy a ir. En algunas traducciones también se le pone como akoloutos, que se traduce como compañero de viaje o amigo de viaje. ¿Qué implica entonces la palabra sígueme? El término implica movimiento. Implica de que no nos vamos a quedar como estamos, sino que vamos a avanzar. La otra cosa que involucra es compañía. Cuando Jesús viene y dice sígueme, está garantizando que la compañía de Él va a estar en todo momento. Y también pues conlleva la idea de ir por un camino trazado por otra persona, donde usted va a ir por un camino ya seguro, que alguien más ya transitó y que sabe que por ahí va a llegar a su destino. Y eso es lo que es la palabra del Señor. El camino seguro, dice, lámpara es a mis pies tu palabra, ilumina todo el lugar por donde nosotros vamos a ir. Pero debemos entender algo, y esto es histórico. ¿Qué significa cuando le llaman a alguien, sígueme? Significa que le está diciendo, quiero que seas mi discípulo. Y esto rompía las tradiciones, y les voy a explicar por qué. Primeramente, era
el joven, la persona, el aspirante, el que se acercaba al maestro y decía, quiero ser tu discípulo. Pero antes de eso había un proceso. No es que venían y lo decían así nomás. No, el pueblo judío tenía unas tradiciones muy arraigadas. Y la primera es la siguiente. Había una etapa llamada Bet Safer. En esa etapa comprendían los niños entre 5 y 10 años. ¿Qué es lo que hacían estos niños entre 5 y 10 años? Se aprendían de memoria la Torá. ¿Qué es la Torá? Los 5 primeros libros de la Biblia. Ahora imagínense, un niño, 5 años de su vida, se la pasaba memorizando, no leyendo, memorizando la ley de Dios. Y esto nos enseña a nosotros. ¿Qué le enseñamos realmente a nuestros hijos? No se trata solamente de traerlo a la iglesia o de traerlo a la escuela dominical. Se trata de lo que le enseñamos. Y esta etapa de Bet Safer era obligatoria para todos. Todos los judíos cumplían con esto. Si usted tiene su hijo en esta edad, no diga que es muy pequeño. Al contrario, es una edad ideal para comenzar a aprender, para que la Biblia se quede más rápidamente en su mente y también en su corazón. Y cuando sea grande, recuerde todos estos principios y los pueda aplicar a su vida. La siguiente etapa se llama Bet Talmud. Y aquí en cambio ya es de 10 a 15 años. Pero ¿qué es lo que hacen estos chicos a esta edad? Ahora que se aprendieron todos estos libros, ahora se aprenden los libros proféticos, se aprenden los salmos y se aprenden los libros históricos. O sea, está aprendiendo Isaías, Jeremías, Salmos, Proverbios y también Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, etc. Imagínense, no es que a los 10 años ya paró y el chico ya se sabe todo, no. Ahora como su mente ya es un poco más madura, porque ya ha aprendido después de los 10 años, se comienza a aprender cosas más profundas. Por eso ya están los libros proféticos. ¿Usted ha leído el libro de Ezequiel? Es un libro muy gráfico, es un libro muy alegórico, igual que el libro de Apocalipsis. Usted va a Apocalipsis y encuentra un montón de figuras, pero hay una enseñanza en cada una de ellas. Y a veces nosotros, personas entre 20, 40, 50 años, no entendemos qué es lo que Dios quiere decir en estos libros. Pero chicos de 10 a 15 años ya estaban aprendiendo lo que Dios está mostrando a través de libros como Isaías, como Ezequiel, como Jeremías. Pregunta para ustedes y sus hijos. ¿Será que sus hijos ya están entendiendo esto? No es que están muy chiquitos, no. Los judíos tenían esta tradición y funcionaba, no es que no funciona, funcionaba. Pero ahí no queda todo. Luego venía la tercera etapa, llamada Bet Midrash. Esto era entre los jóvenes de 15 a 30 años. ¿Qué es lo que hacían en esta etapa? Pues en esta etapa el nivel de discipulado comenzaba a subir y ellos comenzaban a buscar ya un rabino, un maestro que les enseñe. Pero en el momento que eran aceptados por un maestro, se convertían en aprendices, o sea, en discípulos de este maestro, y lo que hacían era ir por el mismo camino, seguir todo lo que el rabino les comenzaba a enseñar. Recuerda que vimos antes acerca de que cuando alguien era discípulo de un rabino, el rabino podía pedirle cualquier cosa menos el desatarle los cordones de las sandalias. Recuerda que eso vimos cuando estudiamos lo de Juan el Bautista. Pero esta persona, una vez que se acercaba al rabino, y el rabino una vez que lo aceptaba, entonces comenzaba a ser su discípulo y comenzaba a interpretar ya las enseñanzas del rabino. Y esas enseñanzas comenzaban por la Torá, los 5 primeros libros. Y cuando interpretaba esa enseñanza, a esa parte de la interpretación le llamaban yugo. Y por esta razón es Mateo 11:29 cuando Jesús dice lo siguiente: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esa parte se llamaba yugo. Entonces entendemos mejor por qué Jesús decía: lleven mi yugo. ¿Qué yugo? Esto, poder haber sido un discípulo e interpretar las enseñanzas, no solo aprenderlas de memoria. Pablo era otro que se convirtió en rabí. Por eso dice en 1 Corintios 11:1: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. No es jactancia, no es que Pablo dice yo soy perfecto, no. Él ya era un rabino y él también aceptaba discípulos. Recuerde que uno de ellos era Timoteo. Entonces, como rabino, él podía decir estas cosas: imítenme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. Pero no cualquiera podía ser un discípulo. Esta etapa de Bet Midrash o discípulo de un rabino tenía algunas condiciones. ¿Cuál era la primera condición? Haber sido el mejor estudiante
de la clase anterior, o sea, de la clase de aprenderse los libros proféticos, de salmos y los históricos. Tenía que haber sido el mejor. Si no era el mejor, no podía aspirar. La segunda condición, tenía que haber tomado la decisión de seguir un rabino, pero eso involucraba dejar todo lo demás atrás. Ahí es cuando entendemos lo que dice Lucas también, 14, 26 y 27, hablando Jesús. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Involucraba una decisión de abandonarlo absolutamente todo. Por eso en el mismo evangelio que estamos estudiando hoy, cuando Mateo decide aceptar la invitación, la siguiente parte es dejándolo todo. La segunda, la otra condición para convertirse en discípulo era que el rabino tenía que aceptarlo. Tenía que, para aceptarlo, hacerle unas preguntas. Y le preguntaba a ver si era digno de convertirse en su discípulo o no. Recuerde, había sido el mejor de su clase. Estaba decidido a dejarlo todo, pero aún así el rabino tenía que interrogarlo y evaluarlo. Y si pasaba, ok, se convertía en discípulo. Y si no pasaba, decía, vaya a su casa y aprenda el oficio de sus padres o póngase a trabajar, pero usted no es digno de ser un discípulo. Imagínese eso. La cosa era muy exigente, ¿verdad? Involucraba ser el mejor de lo mejor en todo para poder ser un discípulo. ¿Y a quién está llamando Jesús? A Mateo. Rechazado y odiado por todos. ¿Y quiénes fueron los anteriores a quien llamó Jesús? Pedro, Jacobo, Juan. ¿Quiénes eran estos? Pescadores. ¿Qué significa? Que ellos no calificaron para ser discípulos. Significa de que ellos fueron enviados a su casa y les han de haber dicho, vayan y aprendan el oficio de sus padres, pero no sirven para ser un discípulo. Los rabinos tenían esa autoridad de poder aceptar o no a alguien y de poder decirle, usted va a seguir este camino religioso o usted vaya nomás y dedíquese a trabajar. Y por eso podemos entender algo. Cuando Jesús escogió a Pedro, a Jacobo, a Juan, a Mateo y todos los demás discípulos que están allí, a usted y a mí, tiene que ver con este verso. Primera de Corintios 1, 27 al 31 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Qué es lo que quiere decir? De que esos rechazados se convirtieron en discípulos del Señor. Usted y yo nos hemos convertido en discípulos del Señor, no por méritos personales. Y eso es lo que debemos siempre tener en cuenta. No es que Jesús está diciendo, tú que no eres el mejor, ven. Está diciendo, tú que no eres el mejor, ven para yo hacerte el mejor. Esa es la idea. Por eso es que la Biblia nos invita a estar creciendo en el conocimiento de Dios, creciendo en la gracia, creciendo en todo lo que tiene que ver con la parte espiritual de nuestras vidas. Porque no es que porque somos débiles y todo nos llama y nos quedamos débiles, no, sino que nos llama para convertirnos precisamente en alguien fuerte. Y es lo que está haciendo con Mateo. Ahora, ¿qué es lo que hace Mateo? Vamos a ver, versos 29 y 30. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Mateo era un publicano rico. Y según los estudiosos, dicen que probablemente él era el más rico de los discípulos, de los 12. Probablemente, muy probablemente. ¿Qué es lo que hace Mateo? Públicamente decide evidenciar que quiso seguir a Cristo. ¿Cómo lo hace? A través de un banquete. ¿Y por qué decimos que es públicamente? Porque un banquete no es una cosa sino más. Invitaban a todo el barrio. Aparte de eso, no era solo un día, había un montón de comida. Y comida y bebida, por supuesto. Entonces, a toda la gente que invitaba, el anfitrión tenía todo el derecho, ¿no? Y el anfitrión, lo que en este caso, siendo Mateo, quería mostrar era que había aceptado a Cristo. Y este es otro ejemplo para nosotros.
¿Será que realmente somos cristianos en nuestra vida pública o somos cristianos secretos? A los James Bond, ¿no? Ser todo secreto. Ayer justamente hablé con alguien a través de las redes. Esta persona me escribió me consiguió mi número a través de un grupo. Y esta persona decía, yo había sido seguidor de tal y tal cosa, pero hace una semana acepté a Cristo en mi corazón, me dijo. Y ahora estoy dejando todo eso y quiero empezar de nuevo. Y esa era la razón por la que escribía y decía, me gustaría saber qué debo hacer ahora. Digo, bueno, es fácil, no, mira, la Biblia dice tal cosa. Pero esta persona, como les digo, fue a través de un grupo. Decidió publicar en ese grupo después su decisión y decir, he decidido dejar esto y atender el llamado de mi Señor. Esas fueron sus palabras. Ahora imagínense, era un grupo con muchas personas y veo que en ese grupo hay gente de Latinoamérica en sí, no solo de un país. Él expresó públicamente su fe y no le importó decir, este fue mi pasado, pero este es mi presente. Y esto nos está enseñando Mateo también. Está diciendo a los demás, este fue mi pasado, pero ahora este va a ser mi futuro. Y el hecho de llamar a los publicanos me llama mucho la atención porque ellos lo odiaban. Los publicanos, los doctores de la ley, los fariseos odiaban a los cobradores de impuestos también. Y decidieron aceptar la invitación. Fíjese. ¿Por qué aceptarían la invitación? Muy probablemente por esta razón. Ellos eran críticos de Jesús. Y nunca falta el que se queje, ¿verdad? Siempre hay alguien que se quiere cuestionar a Dios. ¿Por qué Dios perdonó a ese homicida? ¿Por qué Dios le dio otra oportunidad al hermanito fulano de tal si no se la merece? ¿Por qué Dios está perdonando a un tipo que violó? Suena fuerte, pero es verdad. Algunos también podrán decir, ¿por qué Dios le perdonó a tal persona de cualquiera de nosotros aquí? Nuestro llamado no es cuestionar al Señor. Y lo que hacen los publicanos, ¿qué es lo que dicen? Lo que hacen los doctores de la ley, los escribas. Dice, ¿por qué es que ustedes comen con estos pecadores? ¿Por qué comen con esos cobradores de impuestos? Y así hay muchas preguntas. ¿Por qué es que ustedes se juntan con tal persona? ¿Por qué ustedes hacen esto? ¿Por qué no bautizan niños? ¿Por qué solo la Biblia? ¿Por qué solo hablan de Dios? Y así. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Versos 31 al 32. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La respuesta de Jesús fue sencilla y a la vez profunda. Porque Jesús está diciendo que está mostrando la necesidad del ser humano. ¿Y cuál es la necesidad? Que nosotros realmente hemos estado enfermos más que del físico, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Y tiene sentido de que necesitemos un médico. Cuando usted se siente enfermo, ¿qué hace? ¿Busca o no al médico? Hay muchas razones por las que las personas realmente no buscamos un médico. A veces porque no creemos que estamos enfermos. Esto pasaba con los fariseos. Ellos pensaban que eran perfectos y que no necesitaban de un Salvador. Y a veces nosotros podemos caer en el mismo error. Podemos caer en la misma idea equivocada de que no hemos pecado nunca. Yo he escuchado oraciones también de personas que dicen, Señor, si es que hemos pecado, perdóname. ¿Cómo que si es que hemos pecado? Todos los días estamos pecando con algo muchas veces. A veces cosas pequeñitas. La Biblia dice que todos somos pecadores. Pero hay otras razones. A veces la persona sabe que está enfermo, pero no quiere ir al médico. ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Nos automedicamos, nos recetamos nosotros mismos. Me siento así, ha de ser algo que comí, me tomo una pastilla y se acabó. Y eso en la vida espiritual también lo hacemos. Queremos curarnos a nuestra manera, con nuestro esfuerzo, y no recurrimos al médico de médicos. Hay otras razones. Sabemos que estamos enfermos, sabemos que necesitamos un médico, pero no queremos hacer lo que nos dice el médico. Porque dice, seguramente el médico va a decir, ya no beba. Estoy mal del hígado y capaz que me dice, ya no chupe. Porque no nos gusta lo que nos va a decir el médico, entonces no nos vamos. Lo mismo pasa con el Señor. A veces no nos acercamos, no pedimos perdón o no queremos rectificar porque sabemos lo que nos va a pedir. Sabemos que va a decir, deja de hacer tal cosa, deja de hacer esto y haz tal cosa.
Y a veces creemos de que hay un médico, de que tal vez no nos guste lo que nos vaya a decir, pero no estamos tal vez seguros de que quiera ayudarnos. Esa es la diferencia. Jesús es el médico que siempre está disponible, que hace un diagnóstico perfecto, que proporciona la cura ideal y que encima de todo muchas veces paga la cuenta. Porque esa es otra de las razones por las que no vamos al médico, no es que no tengo plata. Pero hablando de nuestra alma, que es aún más valiosa que nuestro espíritu, la paga ya fue dada a través de Jesucristo. Entonces las personas preguntan, ¿por qué? La respuesta de Jesús, porque lo necesitan. ¿Por qué Dios perdonó a ese homicida? Porque ese homicida lo necesita. Necesita arrepentirse, necesita entender que Dios lo está llamando también. Pero no se quedaron con eso, ahora querían seguir preguntando. Ya Jesús les respondió, ahora vuelven a molestar, versos 33 al 35. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo lo de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Ahora que Jesús ya les enfrentó y les respondió la pregunta, ahora encuentran otra. Y dicen, verá Jesús, los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, ellos ayunan. Pero tus discípulos aquí están que comen. ¿Por qué? Jesús da una respuesta con una imagen que llevaba mucha alegría. ¿Cuál es esa imagen? La imagen de una boda. La fiesta de bodas, usted sabe, duraba una semana. En la fiesta de bodas había mucha comida, había gran banquete. En la fiesta de bodas también había gran cantidad de vino. Usted recuerda el milagro de Jesús cuando convirtió el agua en vino, ¿verdad? Entonces, en ese contexto de alegría es que Jesús viene y da la respuesta. Y la respuesta es, ¿pueden que el novio ayunar cuando se va a casar? No, ¿verdad? O sea, la respuesta obvia es no. ¿Cuál es el contexto aquí? En medio de la alegría. Recordemos qué es lo que hizo Mateo o Leví. Hizo un gran banquete. O sea, él estaba celebrando el hecho de estar con Jesús, el hecho de seguirlo y de mostrar públicamente que está siguiendo a Jesús. Ahora, en ese mismo contexto de alegría es lo que está diciendo Jesús. Asimismo, como esta alegría, pues hay momentos para todo. Hay un momento para ayunar y hay un momento para comer, es lo que está diciendo Jesús. Porque luego dice, más vendrán días en que sí van a ayunar. Entonces hay días donde, como este, hay días de alegría donde ellos van a disfrutar de una forma diferente, pero habrá días en que necesitamos ayunar. Y en este caso Jesús está mostrando la necesidad de hacerlo también. Pregunta, ¿cuándo fue la última vez que ayunó? ¿Y por qué es necesario ayunar? Bueno, no es el tema de hoy, pero porque nuestra carne muchas veces toma el control y el espíritu va quedando atrás. Y necesitamos recordar de que nuestra vida es espiritual también. Entonces necesitamos ahora decir a la carne, detente, aguántate ahí, y traemos delante el espíritu una vez más. Y así seguimos creciendo. Recuerde, la vida de la que estamos hablando es una vida espiritual. Por lo tanto, necesitamos que nuestra parte espiritual también esté fuerte. Había un estudio también que dice de que en aquellos tiempos había un libro que enseñaban los rabinos que decían que habían días en los que se podía ayunar y días que no. En los días que no se podía ayunar eran los días de boda justamente. Entonces Jesús está recurriendo a este recurso para mostrarles a ellos, ok, ahorita es tiempo de alegría, que disfruten que yo estoy con ellos, es lo que está diciendo. La pregunta es si nosotros disfrutamos los momentos en que estamos con Jesús. ¿Cuáles son esos momentos? Cuando va a orar, cuando va a leer su palabra. Vamos a ver qué pasa después, que Jesús ahora quiso enseñarles más a estos hombres. Versos 36 al 39. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego del nuevo, porque dice el añejo es mejor. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Jesús no vino a efectuar remiendos en ropas viejas.
¿Cuáles son las ropas viejas? Nuestra vieja naturaleza. ¿Usted alguna vez ha cogido una ropa vieja y le ha puesto un parche nuevo? ¿Qué pasa con eso? En primer lugar, hace ver de que la ropa vieja está más vieja, porque el parche nuevo, por supuesto, que va a desentonar por completo y va a mostrar lo viejo como mucho más viejo que antes. Y cuando habla esto de los odres, ellos hacían lo siguiente: los odres eran un recipiente de piel y siempre ponían un odre nuevo con vino nuevo. ¿Por qué? Porque los gases del vino hacen que se hinche. Entonces ponían un odre nuevo y un vino nuevo y las dos cosas se hinchaban y se conservaban. Pero si ponían un vino nuevo en un odre ya utilizado, en uno viejo, en el momento que el vino comenzaba a echar sus gases y comenzaba a inflarse, entonces iba a romper el odre. Y se rompía el odre y se echaba a perder el odre. Y se derramaba el vino, se perdían las dos cosas. Pero si ponían las dos cosas nuevas, entonces se conservaban las dos cosas. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús con esta enseñanza? Que no podemos tener al hombre nuevo y al hombre viejo al mismo tiempo y agradar a Dios. Es uno o el otro. O el viejo hombre, la vieja naturaleza, o el nuevo hombre. Recuerde que la Biblia dice en Corintios que el que está en Cristo, nueva criatura es, y todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El hombre viejo es terrenal, el hombre nuevo es espiritual. El hombre viejo piensa las cosas del mundo, el hombre nuevo piensa las cosas de Dios. ¿Cuáles son los pensamientos que están en su mente? ¿Los del mundo o los de Dios? Y si usted sabe cuál de los dos es, si está en el mundo, entonces todavía estamos en la naturaleza vieja y somos odres viejos donde no puede ser derramado el vino nuevo. ¿Quiere cosas nuevas de Dios? Pues renueve su vida. Como dice Pablo, hay que cambiar nuestra forma de pensar también. Y la Biblia nos muestra otros ejemplos de personas que también fueron llamadas, pero que su decisión fue diferente. En el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, verso 59, dice: y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya a enterrar a mi padre. Parece importante, ¿verdad? Dice: Señor, necesito ir a enterrar a mi papá y de ahí sí voy y te sigo. Pero debemos entender en su contexto. En el contexto judío, según la ley de Moisés, este ritual ceremonial de enterrar a alguien iba a durar una semana también. Entonces, si él se iba en ese momento, dijo, a enterrar a su papá, significa que se iba 7 días. ¿Y qué puede pasar en esos 7 días? La típica: no, hijito, no te vayas a seguir ese hombre Jesús, quédate nomás en la casa. O los amigos: no hagas eso, hombre, quédate nomás aquí, tu vida aquí es segura, está buena. ¿Qué vas a irte a aventurar ahí siguiendo a ese hombre? Luego vendrían sus propias dudas: ¿será que me arriesgo a seguir a Jesús o ya me quedo aquí nomás en casa? Y después de los 7 días, ¿dónde estará Jesús? Porque en ese momento estaba pasando por ahí, pero en 7 días no sabía. Entonces Jesús le estaba básicamente diciendo: ok, ¿te decides ahora o no te decides? O sea, es hoy o nunca. Como dice el dicho, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y lo mismo nos dice a nosotros: decídete hoy. Porque quién sabe qué pasará mañana. Quién sabe si mañana ya no estés con el mismo énfasis de seguir a Cristo. ¿Qué pasa si de pronto mañana o pasado mañana no estés ni siquiera aquí? Luego vino otra persona. Lucas 9:61 dice: entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Parece justo también, ¿no? Pues Señor, yo tengo mi familia en mi casa, me voy a ir a despedir y después te sigo. Jesús no le dice aquí nada, porque en el primero dice: deja que los muertos se entierren a sus muertos. Pero en este segundo Jesús no dice nada. No le obliga a ir, pero tampoco le detiene. ¿Por qué razón? Porque tiene que dejar que la persona misma analice lo siguiente: aquí hay un dualismo. Señor, quiero seguirte, pero todavía quiero estar aquí. O sea, estoy en esta, Señor, un pie adentro y un pie afuera. Tienes que decidirte cuál de los dos es el camino. O eres discípulo de Jesús o no. Y si no es discípulo de Jesús, ¿de quién vamos a ser discípulos después? Del diablo, seguramente. Suena fuerte, pero es verdad. Entonces esta persona estaba con: yo todavía tengo cosas que me atan a mi antigua vida. ¿Cuáles son las cosas que le están atando a usted a su antigua vida? De pronto son vicios, de pronto son costumbres, o de pronto es una persona. Analice y vea que nuestra vida no puede ser una dualidad. O somos luz o somos tinieblas. ¿Ok? No hay términos medios realmente en el cristianismo. A veces en las películas dicen: no, la vida no es blanco y negro, es escala de grises. Tal vez en ciertas cosas.
Pero lo que importa, no. Lo que importa es luz o tinieblas, vida o muerte, Cristo o el diablo. Eso es lo que importa. Así que deshágase de aquello que está atándolo aún a su vieja naturaleza. Eso sí, no vaya a mirar a la esposa y diga, esta me ata a la antigua naturaleza. No es eso. Ya vimos, si quieres saber de eso, vaya a Corintios, Pastor Freddy está enseñando, y ahí dice, no se separe tampoco. Ya, tiene que seguir a Cristo. Y las enseñanzas de Cristo es al revés. Dice, no, ahora tienes que amar a tu esposa como Cristo a la iglesia. Hay una gran diferencia, ¿ok? ¿Por qué razón pasan estas cosas? Después de que hay estos dos llamados, el uno que dice, voy a enterrar a mi padre, y el otro que dice, deja ir a despedirme, entonces en base a eso Jesús dice lo siguiente en el verso 62. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Sí ven cuál es la calificación de Dios? ¿Cuál es el requisito que Él pide? ¿Cuál era lo que pedían los rabinos? Primero, ser el mejor de su clase, ¿verdad? Segundo, pues el poder tener la decisión de dejarlo todo. Tercero, ser sometido a una evaluación por el rabino y si pasaba, entonces le seguía. ¿Cuál es el requisito de Jesús? No mires atrás. Eso es lo que está diciendo Él. ¿Ya decidiste seguir a Cristo? Ok, déjalo todo, es lo único. ¿Por qué? El precio de ser un cristiano, de ser un discípulo, no es tampoco algo barato, pero el precio que Jesús pagó por nosotros es mucho mayor. ¿A qué me refiero con que no es barato seguir a Cristo? Porque vendrán momentos difíciles, habrá momentos de prueba, habrá momentos en que la gente nos discrimine por ser cristianos, habrá momentos en que la misma familia le deje a un lado porque decimos seguir a Cristo. Pero lo que Jesús está diciendo es, ya que pones tu mano en el arado, o sea, ya que decidiste aceptar el reto, no mires atrás. Recuerde, una vez más, ¿qué le pasó a la mujer de Lot? Miró hacia atrás y se quedó convertida en estatua de sal. No avanzó y no dejó avanzar a los demás. Asimismo, cada uno de nosotros, el pasado quedó atrás. A Jesús no le importó el pasado de Mateo, ni de Pedro, ni de Juan, ni de nadie. Al igual que el pasado suyo o mío no le importó, y el mío es terrible, así que veo que no le importó. A él lo que le importa es el futuro. Pero ese futuro dependerá de la decisión del presente. ¿Está dispuesto realmente a pagar el precio? ¿Está dispuesto a negarse usted mismo, tomar su cruz cada día y seguir a Jesús? Esa es la pregunta. ¿Y estás dispuesto a sacrificar lo que tú consideras un futuro económicamente próspero por el Señor? Eso es lo que sacrificó Mateo. Un presente y futuro económicamente próspero para seguir a Jesús. No estoy diciendo, quédense pobres, no. Estoy diciendo de que Él puso sus recursos en cambio para servir a Cristo. Porque el momento que hizo el banquete, llamar a los demás, con Jesús presente, por supuesto, estaba dándoles una oportunidad a todos los presentes de tomar la misma decisión. Conclusión, Jesús te está llamando. La pregunta es si vas a aceptar ese llamado. Segunda cosa, el hombre nuevo no puede desarrollar si aún vivimos de acuerdo a nuestra vieja naturaleza. Esto es importante, no retrases lo que Dios tiene para ti. Eso va a depender solo de nosotros. Dejarlo todo no es fácil, pero en Cristo lo tenemos todo. Póngase de pie, por favor.